y los 19 años, según lo considera la Organización Mundial de la Salud, este es el parámetro que ellos toman como referencia, representa aproximadamente la sexta parte de la población mundial. Es decir, 1.200 millones de personas en este momento están cursando por la etapa de la adolescencia. Aunque este periodo que plantea la Organización Mundial de la Salud, de los 10 a los 19, como que de repente también nos queda como corto, ¿no? Porque a los 19 años de verdad ya se ha consolidado una personalidad. ¿De verdad los muchachos, los jóvenes son capaces de tomar decisiones y asumir las consecuencias? No, ¿verdad? De repente también vemos casos de jóvenes que en este proceso tardan más, ¿no? Dilatan más, y entonces vemos casos de adolescencias tardías. Hasta los que 25, 29, ¿ya sería mucho? Sí, ¿verdad? Ya. Pero bueno, cada vez vemos cómo este periodo se retrasa, ¿sí? Vemos personas, vemos jóvenes con conductas de inmadurez ya en edades como más avanzadas. Ok, vamos a diferenciar lo que son los factores de riesgo de las conductas de riesgo. Esto es una diferenciación importante. Los factores de riesgo tienen que ver con condiciones físicas, psicológicas y sociales que incrementan significativamente la posibilidad de que un joven incurra en una conducta de riesgo, ¿sí? Entonces, factores de riesgo es todo lo que sucede en el ambiente que puede desencadenar una conducta de riesgo. Y dentro de estos factores existen factores individuales, existen factores familiares y sociales. Vamos a ver más adelante cada uno de los tres aspectos. Los factores de riesgo individuales son algunos, creo que hay muchísimos más y que todos podríamos hacer una lista muy larga desde la experiencia que tenemos, pero algunos de ellos pueden ser estos: hipersensibilidad a la crítica, ¿sí? ¿Qué tal nuestras adolescentes? Cuando les decimos algo, les marcamos algo, les hacemos una referencia, no, pues, ¿no? Como dicen, como jarritos de capula. No aguantan la crítica, no aguantan la retroalimentación, creen que se les está inclusive negando sus derechos humanos, ¿no? Es como un discurso muy recurrente, o sea, estás contra mis derechos humanos, cuando no, cuando hay una parte en la que se le señala lo que no está haciendo bien, pero es parte de la etapa, la hipersensibilidad. El déficit de habilidades sociales, aquellos chicos que se muestran aislados, que no pueden integrarse, que a lo mejor en el salón de clases lo vemos hasta el final, ni siquiera a veces pasa el semestre y nunca conocimos su voz, ¿sí? Nada más supimos que estaba ahí porque a lo mejor lo observábamos, pero nunca tuvimos de él ninguna referencia, ninguna participación, no se pudo involucrar, no pudo trabajar en los equipos de colaborativos o académicos que se forman en cada una de las clases. Entonces, bueno, esto también tiende a ser un riesgo individual. Los problemas académicos, aquellos chicos y que bueno, yo creo que todos los tenemos, que presentan problemas académicos, ¿sí? O que constantemente están en un riesgo de desertar de la escuela. Los intentos de suicidio, esto es algo lamentablemente bien recurrente, ¿sí? Hace 10 años más o menos, cuando yo empecé en el departamento de orientación educativa en la universidad, de verdad era como los casos de los chicos que habían recibido un tratamiento psiquiátrico no eran tantos como ahora. Ahora es una pregunta de rigor. Oye, ¿has estado en tratamiento psiquiátrico? ¿Has estado en tratamiento psicológico? Y un alto porcentaje de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, lo ha estado en algún momento, ¿sí? Y estamos hablando de que a la prepa llegan, ¿qué? De 14 años, 15. Y a la universidad ya no los encontramos 18, 19 años. Ajá. Y esto también es un factor de riesgo cuando no ha habido un manejo adecuado además,
¿sí? Por eso es importante investigar cómo ha sido, si se ha presentado la necesidad de una atención psiquiátrica, cómo fue y de qué forma se dio. El uso de alcohol y de las drogas, ¿sí? Eso es un súper factor de riesgo. Y que si se dan cuenta, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes tienen muy asociados, por ejemplo, la convivencia, la fiesta con el alcohol, con la droga, ¿sí? Pregúntenle los antros que están allá arriba en Altozano y alrededor. Oh, pues se saben qué hay allá, cómo tienen que entrar, qué días las chicas primero, 2 por 1, no sé, ¿no? Como toda esta parte es algo con lo que ellos cotidianamente están conviviendo. Poca o nula tolerancia a la frustración. ¿Les suena? ¿Sí? Los berrinches que nos hacen cuando a lo mejor les entregamos una calificación y no era lo que esperaba, ¿sí? Pero no era lo que esperaba desde su fantasía, no porque se hubiera esforzado por obtener una buena calificación, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Algún alumno me decía, bueno, es que si yo me presento a clases y me dejan 7 trabajos, pues yo hago 3 y de muy buena calidad, ¿a poco no es lo mismo? Y decía, no, o sea, ¿cómo crees? No es el esfuerzo que desde tu subjetividad consideras que debe ser, es lo que se te está pidiendo que desarrolles en la materia. Capacidad eficiente de afrontamiento, va mucho con la anterior. ¿Qué tantas habilidades personales tienen nuestros adolescentes y jóvenes hoy en día para afrontar situaciones complicadas? ¿Cuáles son esas situaciones? A lo mejor una separación, un divorcio, un truene, ¿sí? Es el pan nuestro de cada día. Cuando se acerca el 14 de febrero, bueno, los que no tienen pareja van para llorar, ¿verdad? Porque no tienen pareja. Y recordando a las parejas anteriores, o los que tronaron con la pareja, híjole, y ya viene el 14 de febrero y yo no tengo pareja. Esa es una crisis para los jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿con qué recursos cuenta el joven para afrontar eso? El desconocimiento de un proyecto de vida. Cuando se carece de un sentido, se carece de metas, de objetivos, de una claridad desde las habilidades, aptitudes e intereses que tiene el joven y hacia dónde se quiere dirigir. Porque va como un barco a la deriva, no sabe a dónde va, no tiene claridad hacia dónde quiere llegar, y porque hay un pobre autoconocimiento, esto también se convierte en un factor de riesgo. En el tema de la familia, yo creo que todos nos hemos enfrentado a una situación en la que los chicos se acercan a nosotros, independientemente si somos psicólogos o no, ¿sí? Porque hay maestros que, aunque no tengan esta formación de psicología de verdad, generan esta empatía, esta calidez, estas ganas del chico de acercarse, y entonces todos, yo creo que en algún momento de nuestra práctica profesional hemos conocido la historia de alguien, o de algunos, ¿no? O de muchos, no lo sé. Pero bueno, ahí nos podemos dar cuenta como la importancia de los factores familiares como factores también de riesgo. Cuando hay tensión constante y malestar en la familia, cuando hay una falta de comunicación clara, directa, asertiva, pero además amorosa. La comunicación hipercrítica. ¿Cuántos de nuestros alumnos, los papás de veras nada más se la pasan criticándolos, etiquetándolos, viendo de lo que carecen y no de los recursos que tienen? Ajá. La falta de límites o límites difusos, ¿sí? Esto nos toca lidiar, porque además el chico llega a la universidad a querer tener las mismas conductas que tiene en casa. Y demanda de nosotros que respondamos de la misma forma como responden sus figuras de autoridad en casa. La inconsistencia en pautas de autoridad, que va muy de la mano con los límites difusos, en donde si yo estoy, en las familias sucede que si están de buenas los papás, les conceden todo, y son muy complacientes.
Pero ay, del día que los papás lleguen de malas o entre ellos tengan conflictos, porque entonces sí, empiezan los castigos, ¿verdad? Entonces, esto genera también un malestar en el chico, que se convierte en una fuente de riesgo. Los factores de riesgo sociales, el acceso a las drogas. Sabemos que el acceso a las drogas es muy fácil, ¿sí? Que de hecho los chicos están así, casi a la mano las tienen, se las ofrecen en los ambientes en los que ellos se desenvuelven. Esto también es un factor de riesgo. Los ambientes de violencia, ¿en dónde se desarrolla mi adolescente, mi joven? ¿Cómo es su medio ambiente en el que él participa, en donde él convive? ¿Cómo son sus amigos, las características? La falta de redes de apoyo. Cuando el joven siente que pues ni en la familia, ni en la sociedad, muchas veces es en la escuela donde de verdad encuentran esta parte de contención. Algunos chicos ahí en la universidad me dicen, es que de veras estoy más a gusto en la universidad que en mi casa, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí me motivan, me alientan, están al pendiente, me acompañan. Sobre todo yo lo he visto con los chicos que son de otras ciudades al interior del estado. La universidad en la que yo trabajo, bueno, tiene más del 50% de los chicos que están matriculados vienen de ciudades del interior del estado. Entonces es un cambio bien radical, ¿no? Porque no solamente me tengo que adaptar a esta nueva etapa, a esta nueva exigencia, sino que ¿crees? También me tengo que enfrentar a una vida de adulto donde me tengo que hacer responsable de mis alimentos, de cuidarme, de mi llegada, de mi seguridad, en una ciudad que ni conozco y que a lo mejor de mi familia de origen nunca había tenido la experiencia de esta independencia. Entonces eso también se convierte en un riesgo. He visto algunos casos en los que de verdad el proceso de adaptación se complica tanto que los chicos terminan desertando y regresando a sus ciudades de origen. Entonces es un riesgo importante. No sé cómo esté esto en otras instituciones, pero bueno, así lo vivimos aquí. La falta de alternativas para pasar el tiempo libre, que es lo que hacen nuestros chicos cuando no están en la universidad. La inseguridad, cómo se cuidan. Nosotros en este tema del que les decía de los chicos foráneos, al principio de cada ciclo escolar les damos un taller que se llama Cómo sentirme en casa estando en la UBAC. Y entonces dentro de los temas que nosotros les comentamos, les compartimos a los chicos está precisamente esta parte de la seguridad, porque vamos a ver un poquito más adelante cómo el chico no prevé riesgos. Para él no hay riesgos, no alcanza a visualizarlos. Entonces nosotros sabemos que hay riesgos cuando un chico llega a una ciudad diferente. Y entonces le damos esos recursos, esas herramientas para que este proceso de adaptación sea más llevadero, ¿sí? No solamente en la parte emocional, sino en la parte práctica, concreta, de conductas que él pueda adoptar para cuidarse, para tener una mayor seguridad. El desempleo también es otro factor de riesgo. La deserción escolar, por supuesto. Un chico que deja los estudios está fuera de un contexto en donde se le puede aportar un desarrollo, un crecimiento no solamente intelectual, sino personal. Y vamos a definir las conductas de riesgo como es aquel comportamiento que se realiza con regularidad y que expone al joven a perjuicios graves que puedan atentar contra su salud física, psicológica o inclusive contra su integridad, ¿no? Y vamos a ver algunas conductas de riesgo propias de esta etapa, que yo creo que a todos les va a sonar mucho. Por ejemplo, el fumar, el ingerir bebidas alcohólicas es una conducta de riesgo cuando no se tiene una moderación, un límite. El inicio de la vida sexual sin orientación, que de repente algunas conductas, si se fijan, también van vinculadas
Aquel que tiene un exceso en la parte de las bebidas o del manejo de las bebidas alcohólicas, pues también puede caer en la parte de la sexualidad, de iniciar una vida sexual. ¿Cuántas veces no van a un antro, ahí se emborrachan y luego terminan con la compañera, la amiga? En el mejor de los casos, ¿verdad? Si no es que no, ni la conocen, ni lo conocen, ¿verdad? Entonces, una conducta nos puede llevar también a otra, puede ir acompañada de una, dos o tres. La dificultad para manejar el enojo. Las estadísticas nos dicen que las muertes de los adolescentes tienen mucha relación con situaciones de violencia, homicidios, peleas. Esto es más recurrente en los varones, ¿sí? Como en situaciones como de las fiestas, los antros terminan con broncas muy muy fuertes, ¿no? En los que si no los golpean, los matan. Ingerir drogas, ya decíamos, autolesiones, el cutting famoso, ¿sí? En donde el chico se lesiona. La falta de organización, el hecho de que el chico no tenga prioridades, que no sepa organizar sus actividades, su tiempo y dar prioridad a lo que le hace bien y dejar de lado en el ocio, por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué tal? No sé cómo lo ven ustedes, pero acá de veras el celular es un obstáculo increíble para que ellos puedan concentrarse, para que ellos puedan estudiar, ¿sí? Entonces, también el manejo de las redes sociales, el no hacer nada, el uso inadecuado de las redes sociales, el ausentismo escolar, comer en exceso, los problemas alimentarios que son también tan recurrentes, principalmente en las chicas, el robar, el mentir, el golpear y el amenazar. Todas estas conductas son de riesgo y nos están hablando de que hay factores también que están influyendo en que se presente esto en nuestros jóvenes. Muy bien, para el abordaje teórico de estas conductas de riesgo hay varias teorías. La primera teoría es la teoría del riesgo, y esta teoría nos dice que en el adolescente hay una sensación de invulnerabilidad. A él no le va a pasar nada, ¿sí? Él puede bajar de Santa María a toda velocidad y no le va a pasar nada, ¿sí? Esto es propio del adolescente y hay una explicación neurocientífica que tiene que ver con la inmadurez en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que nos permite hacer juicios y tomar decisiones acerca de situaciones y prever las consecuencias, ¿sí? Es una parte muy importante. Entonces, si son impulsivos y si son arriesgados y si les gustan todos estos deportes en donde pueden hasta perder la vida, es por esta situación. Porque hay una inmadurez en su corteza, ¿qué dijimos? Prefrontal. Ajá. Hay videos súper interesantes en YouTube que hablan de esta parte neurocientífica que es de verdad muy interesante y cómo es que el cerebro va madurando de la parte posterior hacia la parte frontal, ¿no? Y todo esto explica un poco las conductas. Hay otros tipos de abordajes, como por ejemplo la teoría de protección y resiliencia. La resiliencia, bueno, pues hemos escuchado hablar yo creo que mucho de este tema, ¿no? Y bueno, aquí se le da más importancia a los factores protectores. Veíamos factores que existen, factores de riesgo, pero también está la otra contraparte, los factores protectores, que pueden ser propios o individuales, como puede ser la inteligencia de los chicos, que tan fácil que él puede analizar las cosas, su nivel de inteligencia, el locus de control interno, la toma de decisiones, la conciencia en su actuación, que tanto tiene claras las consecuencias de lo que quiere hacer, de las decisiones que quiere tomar, el sentido del humor y las habilidades empáticas, que tanto te decían se puede poner en los zapatos del otro, que tanto puede ser sensible a la necesidad del otro. Y dice, o extremos o circunstanciales como la cohesión familiar, que ahí serían factores de protección ya familiares,
y que bueno, se pueden manifestar en padres amorosos, un sentido de pertenencia también al ámbito escolar. Y otra teoría, que esta me encanta, que es la teoría del desarrollo juvenil positivo, que se refiere al desarrollo normal y saludable en toda circunstancia y no solo ante la adversidad. Es decir, generar en los chicos un crecimiento personal constante y que entonces todos trabajemos desde familia, sociedad, escuela, en generar ambientes más amigables, con más cortesía, respeto, valores que les permitan a los chicos crecer en estas habilidades positivas, por supuesto, ¿sí? Establecer interacciones positivas con la familia, barrio y contexto social y cultural. Aquí la función de nosotros como docentes de verdad es bien importante, porque hay veces que los chicos, les decía, se acercan a nosotros y a veces hay situaciones complicadas, difíciles, que con nadie habían hablado, ¿no? Hasta te lo dicen, nunca lo había compartido con nadie. Entonces dices tú, ups. ¿Sí? Eso conlleva para mí, docente, una responsabilidad, un compromiso y, como veíamos en la conferencia, un acompañamiento. Termino rapidísimo. Hay una evaluación por ahí que me encontré que se llama HEADS, que tiene que ver, o sus siglas, es una mnemotecnia que tiene que ver con hogar, educación, actividades, drogas, sexualidad, suicidio, autoestima y seguridad. Es un cuestionario de veras bien clarito, en donde hay preguntas claves que nosotros podemos realizarle, podemos formularle a nuestros alumnos para saber qué factores de riesgo y qué conductas de riesgo están entrando en juego, ¿sale? Identificar como por dónde está nuestro chico. Esto se los voy a mandar por correo electrónico, tanto la presentación como el cuestionario, para que lo revisen y puedan, si les aporta algo, pues puedan también implementarlo. Hola, muy buenos días. Bueno, en nuestra mesa estuvimos comentando de la primera pregunta, que fue qué riesgos presentan nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Uno fue el consumo de alcohol. Creo que es uno de los factores que a nivel superior lo hemos visto más reflejado tanto en hombres como en mujeres. El hecho de ser joven, ¿por qué? Porque se sienten una persona que puede hacer lo que sea, no tiene miedo de nada, se creen superhéroes y no pueden y no creen medir los riesgos que presentan. No tienen proyectos de vida estos muchachos, nada más van viviendo al día a día y a ver qué va a pasar. No existe un acompañamiento sistémico en muchos de estos muchachos, no existe empatía y todo está erotizado, ¿sí? Todo es atractivo, todo lo reflejan y piensan que el reflejo que ellos tienen sobre sí mismos son lo mejor. Los cambios drásticos que tienen de cambiar de una ciudad a otra, de que igual estaban viviendo en casa y se cambian a otro panorama o a otras situaciones que salen de su zona de confort, y el hecho de tener que valerse por sí mismos también puede ser uno de los factores que presentan. El empoderamiento social y económico en la universidad, donde nos desarrollamos algunos que son privadas, el alumno piensa que por pagar tienen que resolverles la situación y ellos tienen el poder de, y no es así. Entonces, ese tipo de problema también nos encontramos. La falta de comunicación entre autoridades de las mismas universidades. A veces el hecho de estar conviviendo con un docente que le dice, tu uniforme va a ser así, pero el otro le dice, a mí no me importa, no hay problema. Entonces tenemos mucho conflicto en ese proceso, en la falta de comunicación que tenemos entre compañeros de trabajo. También otro de los problemas en otras situaciones es la falta de economía. También, o sea, los alumnos tienden a tener algunas conductas y patrones dentro de la misma familia que a veces no están muy presentes. Son niños que a veces son muy independientes. Entonces, por esa independencia a veces cuesta un poco más de trabajo poder llegarles, violencia que pueden llegar a vivir dentro de sus entornos. Y bueno, también igual la sexualidad
también es una parte y un factor importante dentro de, porque ahora, bueno, ya la mayoría de los, bueno, no mayoría, pero ya ha subido la tasa de reproductividad en adolescentes y adultos jóvenes dentro de las mismas universidades o preparatorias o otro medio. La segunda pregunta, que fue ¿qué acción podemos nosotros llegar a tomar? Bueno, una es el acompañamiento de estos alumnos, tener una comunicación reflexiva y que sea congruente con nuestras acciones. Yo si estoy dando una reflexión a mi alumno, pero yo me comporto diferente, bueno, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros alumnos? Informarles los límites de lo que pueden y no hacer, ¿sí? O sea, cuáles van a ser tus derechos y cuáles son también tus obligaciones y cuál es tu límite en lo cual tú puedes actuar o no hacer. También ayudar a generarles un plan de vida. Si son alumnos que sabemos que están teniendo deficiencias, en que no tienen una proyección de vida, bueno, nosotros como docentes podemos actuar en apoyar a tenerles un proyecto de vida, que ellos generen su proyecto de vida tanto a corto como a largo plazo, para una formación integral y que crean y se creen una identidad de ellos mismos. También el ser empáticos, y un factor en la que coincidimos bastante es involucrar a los padres de familia, pues existe mucha deficiencia y más en un medio superior de que los padres se puedan involucrar con los alumnos. ¿Cuántas veces los papás no preguntan cómo les fue en la escuela o no van a la escuela a preguntar qué tal les fue a sus hijos, ¿no? Realizar talleres para que también en medios más bajos, que los padres a veces no tienen el alcance de una buena educación, crearles talleres para poder generar actividades que ellos puedan realizar con sus hijos y que no dejen de lado el trabajo que ya se ha llevado en la escuela. Y la última, ¿qué podemos aportar como docentes? Y cómo podemos detectar factores de riesgo dentro de nuestras aulas. Primero, crear estrategias y dar herramientas a los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pasamos más tiempo con los muchachos. Entonces nosotros somos el primer filtro para detectar un muchacho que está teniendo problemas. Y obviamente orientarlos a alguien que sea capacitado para poderles dar esa orientación a los muchachos. Se puede también aportar a los muchachos, obviamente como docentes, una ética, que vean la capacidad de vocación y amor que tenemos hacia la profesión, pues ya la mayoría de los docentes a veces no son profesionalizantes y no son por vocación. Otros vienen con otras carreras y te influyes al aula, entonces hay que transmitir esa vocación y ese amor y tener una congruencia, valores y principios dentro de esta misma. Y también la obligación de seguirnos preparando, de actualizarnos e innovar, porque como ya lo mencionaba, muchos no somos profesionalizantes. Entonces, ¿cómo yo puedo aportarle más a mi alumno? Bueno, innovando, creando estrategias, yendo a cursos, yendo a diplomados. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un salón, ¿sí? Entonces, bueno, fue lo que platicamos en nuestra mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido que sean conclusiones así como muy puntuales, ¿va? Para que rápido podamos pasar todos los días. Bueno, nosotros lo ubicamos como el ambiente, primero la parte social, la parte institucional y la parte ya más personal del acompañamiento del maestro. Entonces, lo que nosotros detectamos es lo siguiente, que hay, los factores de riesgo son las redes sociales, la pérdida de valores, la carencia de formación en las familias, familias disfuncionales, embarazos a temprana edad y también la delincuencia organizada. Las acciones que puede realizar la escuela. Favorecer a través de una cultura de la prevención de riesgos, a través de las tutorías, cursos, talleres, conferencias dirigidos a los alumnos, maestros y padres de familia. Educación socioemocional, tanto maestros, padres de familia y alumnos. Despertar las conciencias para actuar
de manera interna. Estábamos diciendo que los adolescentes ahora prolongan mucho su adolescencia y no hacen frente a veces a las consecuencias de sus actos. Y la parte del docente, la aportación del docente sería el acompañamiento y seguimiento para que el chico supere la situación que está viviendo, las tutorías y también ser modelos, ser coherentes y tener autoridad, pues que seamos verdaderos líderes, ¿verdad? Y que tengamos autoridad moral, porque muchas veces decimos muchas cosas, pero actuamos de manera diferente. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas conclusiones, ideas que podemos ir captando, ¿verdad? Algo importante que decía esta mesa era también el recurrir a especialistas, ¿no? Como que ya cuando pierdo yo como docente la posibilidad desde los recursos que tengo de ayudar a mi alumno, hay instancias que me pueden apoyar, ¿sí? Y cuando el trabajo es multidisciplinario, se hace mucho más rico y beneficioso para nuestro alumno, porque a lo mejor vamos a requerir la asistencia de un psicólogo, de un psiquiatra, una orientación espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que tener un equipo de profesionistas que nos puedan apoyar también en estas situaciones. Les pido a la siguiente mesa que pasen, por favor. Puntualizamos de manera muy concreta algunas frases. Coincidimos en la capacitación integral docente, pero por convicción, no por obligación, no porque me manden, no porque lo tengo que hacer, sino apelando a esa verdadera vocación que está implícita en nuestra profesión. El equilibrio del docente en sus funciones, algo que tiene que ver con la definición de los roles bien estructurados. Si bien los roles del docente son bastante amplios, en cuanto a veces somos amigos, a veces somos psicólogos, a veces somos doctores, a veces somos el que escucha, papás, ¿no? El que orienta, el que enseña, ¿por qué no? Cuando dominamos nuestra disciplina, la que compartimos, tener como muy clara esta cuestión de hasta dónde llego yo y hasta dónde me permito yo acompañar a los demás. El no perder la autoridad como docentes, buscando informar, formar y transformar, siendo empáticos y respetuosos de la diversidad de los alumnos, desde sus diferentes contextos, desde sus diferentes realidades, desde sus diferentes culturas, creencias, ¿no? Que se sientan incluidos, que puedan confiar en que nosotros estamos a su favor y actuando en pro de su bienestar. El regular la influencia de los medios también consideramos que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque los alumnos tienen al alcance del dedo la información o la desinformación, ¿verdad? El fomentar valores en las labores cotidianas, esto va de la mano con el trabajo de la familia. El desarrollar la ayuda, la conciencia social, el permitirle al alumno que se salga de sí mismo, que vea el bienestar en sí mismo, pero también el de la sociedad, que no solamente desde mi perspectiva, ¿qué hago yo para mí? ¿Qué hago yo para mi beneficio y para el beneficio de los demás? Y por último, bueno, un rol en el que creemos que debemos de ser muy objetivos y no debemos de perderlo de vista nunca, es el ser observadores activos. Nosotros somos docentes dentro del aula, fuera del aula, dentro de la escuela y fuera de la escuela. Si yo veo a un alumno que está en riesgo, pero no es mi alumno, tengo la necesidad y la obligación moral de hacer algo por esa criatura. Entonces, esto es un poco de lo que compartimos y pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El siguiente equipo, por favor. Bueno, como conclusiones de esta mesa llegamos que algo importante es la atención de parte de los padres hacia los hijos, restringir el uso de aparatos electrónicos, que si bien no se pueden prohibir porque son parte del día a día, pero sí empezar a modelar el uso también, ¿no? La implementación de tutorías, pero no nada más en aspectos académicos, sino como esta parte que hablaban del acompañamiento, en donde se puedan dar orientaciones de otro tipo personales, afectivas, a los chicos y no nada más involucrarnos en la parte de estrategias de aprendizaje o situaciones que tengan que ver con la parte académica. Implementación de protocolos para el tratamiento de casos, en caso de primeros auxilios psicológicos y primeros auxilios en general. Y también pues el fomentar el trabajo en equipo y la multidisciplinariedad que estaban comentando. Algunas buenas ideas en relación, ¿verdad?, a
las redes sociales, el uso del celular, ¿sí? Que de repente si se los quitamos, como que les quitamos el alma cuando ya no lo tienen. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, nuestras estrategias, primero que nada es que vemos algún punto de riesgo en el uso inadecuado de los dispositivos tecnológicos. Es necesario utilizarlos y trabajarlos porque las tecnologías de la información pues es parte del aprendizaje y del conocimiento que se necesitan en las universidades, escuelas primarias, en todos los ámbitos. No los podemos eliminar, pero sí enseñarles o trabajar con ellos cómo utilizarlos a favor del aprendizaje del día a día. Y también vimos otro factor de riesgo, la falta de contención familiar, que ya no la hay, que buscan en las redes sociales, en los youtubers, buscan esas respuestas o algún tipo de consejo o asesoría que podrían encontrar en la familia, que ya no se está haciendo. El número 2 es, la pregunta número 2, la respuesta de nosotros en conjunto fue la detección oportuna de conductas de riesgo y seguimiento. Esto establecer que la relación de la institución familia también restablecerla, que sería que al detectar algo, alguna situación, también se ponga en comunicación la institución con los padres, así sea universidad, porque decimos es que son adultos, pero están en una transición y también se necesita y no perder ese contacto familiar. Como dijo la compañera muy acertadamente, si veo un alumno y no es mi alumno en riesgo, o así sea uno mío, yo también informar a la institución, pero también enlazarme con la familia e informarle lo que está sucediendo fuera de casa. El número 3 es nosotros como docentes establecer una comunicación y compromiso con el joven. Al iniciar nuestro trabajo, nuestra labor docente en nuestra aula, desde mi instancia, hacer un diagnóstico, qué tipo de alumnos tengo. Un diagnóstico no psicológico, no todos somos psicólogos, pero sí un diagnóstico, cómo son mis alumnos, qué piensan, qué hacen, cuál es su día a día, y así yo puedo conocer a cada uno de los integrantes de mi grupo. Asimismo, puedo yo detectar situaciones de riesgo y hacer una intervención y aplicar estrategias desde mi formación, o como dicen los compañeros, buscar asesoría de especialistas y trabajar en conjunto con la escuela. Eso sería todo. Más estrategias, más alternativas que podemos tomar en nuestra práctica. Bien, buenas tardes. Para no repetir lo que ya algunos grupos dijeron, nosotros fuimos muy específicos en algunas de las situaciones que nos hemos enfrentado dentro de los salones, y vemos esta situación de la tecnología, pero nos enfocamos en los puntos específicos, ¿no? Están los chicos trabajando mucho o viendo mucho esto del sexting, el packing y los retos. Tienen que participar en el reto y sean las consecuencias que sean, ¿no? Y está sucediendo. También estamos observando los problemas de inseguridad que incluso han provocado en muchos casos la deserción escolar. El acceso extremo a las drogas y una situación también de identidad sexual que nos hemos enfrentado y hemos visto muy de cerca, ¿no? El último punto que creo que no se ha repetido, que no han comentado otros grupos, es esta situación de hiperinformación. Todos los chicos e incluso los maestros estamos hiperinformados, tenemos posibilidad de saber en el momento mismo de la situación, lo que está pasando y cómo está sucediendo, y eso de alguna manera ha provocado también una desensibilización, ya no nos conmueve, ya no sentimos, y eso pues también nos estamos acostumbrando a la violencia. Hay un muertito aquí afuera, no pasó nada, y es cierto. Esos son algunos, los demás ya están repetidos. En el punto número 2, ¿en qué acciones se deben emprender? Bueno, hablamos mucho sobre estos programas al interior de las escuelas donde los chicos se sientan partícipes y que sientan que la escuela está enfocándose en ellos, ¿no? No lo que la escuela considera en realidad o acá muy alto, sino bajar y ver qué es lo que los chicos están necesitando para estar acompañándolos de alguna manera. También
Hablamos de un boletinaje que se pudiera hacer a través de las mismas redes como la que tenemos ahora en este encuentro, donde si una escuela detecta alguna situación que pudiera ser de riesgo para otros estudiantes en otras universidades, pues que nos lo hicieran saber para empezar a trabajar en contención, ¿no? En evitar situaciones difíciles. También hablamos de educación para la vida, trabajar con los chicos en educación para la vida, que no sepan que es educación para la vida porque lo rechazarían de manera inmediata, pero sí ir trabajando con ellos de alguna manera que los fortalezca y que se sientan más seguros ante las situaciones en las que se están enfrentando, ¿no? Y también trabajar a partir de la capacitación docente, porque creemos, y lo comentamos aquí en el grupo, es que nosotros como docentes tenemos que estar bien preparados para detectar, enfrentar y darle el seguimiento adecuado, ¿no? Nosotros, pues como decían aquí juntos, no somos todos psicólogos, ni tenemos diferentes profesiones, pero podemos ser observadores y ser los que canalicemos al estudiante hacia el lugar adecuado, ¿no? Y en el tercer punto creo que todos vamos a coincidir que debemos estar preparados para afrontar las situaciones, pero con conocimiento. O sea, no es lo mismo tener ganas de ayudar que saber cómo ayudar. Entonces, estar capacitados para enfrentar estas situaciones. Aportaciones muy valiosas. De hecho, este ejercicio también enriquecedor, donde nos encontramos docentes que a lo mejor tienen ya toda una experiencia de 30 años o más, y quienes van iniciando en la docencia se convierten también en factores de protección para nuestros alumnos, porque entonces nosotros justamente estamos más capacitados para actuar en el momento que veamos conductas de riesgo en ellos. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Quién va a participar? Buenas tardes. Bueno, solamente quizás aportar un poquito más. Todas las mesas han sido extraordinariamente muy buenas sus aportaciones. Como ya somos de los últimos, pues prácticamente no nos dejaron nada. O sea, ojalá que nuestra aportación sirva de algo. La primera, ¿qué riesgos consideramos se enfrentan actualmente nuestros adolescentes y jóvenes? El consenso fue que coincidimos en varias de las partes con el consumo de drogas y alcohol, resultados de conductas de la misma dinámica de la sociedad en este momento. En cuanto a la pregunta número 2, ¿qué acciones deben emprender las instituciones educativas para favorecer la prevención de riesgos? Consideramos que es muy importante realizar un diagnóstico sobre necesidades individuales, concientización de la responsabilidad del docente, generar la comunidad escolar, fortalecer la red, humanizar a la docencia, involucramiento del docente en las tutorías. Y en la tercera pregunta, ¿cuál es la aportación del docente para una detección oportuna de conductas de riesgo en sus alumnos? Consideramos que el comportamiento debe ser congruente del docente, mostrar intereses al ser humano, no solo al estudiante como académico, un acompañamiento integral para el mismo y proporcionar medios para atacar los riesgos, un programa de orientación permanente. Muchas gracias. Buenos días. Pues rápidamente, de los factores de riesgo, creo que todos tenemos algunas coincidencias. Definitivamente, drogadicción, violencia de género, la falta de motivación, liderazgos negativos, pero algunos que sobresalen quizás son los referentes o ídolos negativos que puedan tener nuestros estudiantes a partir de los mismos contenidos que se comparten en plataformas digitales o en medios de comunicación. La normalización de la violencia, la inseguridad y las drogas. También reflexionamos sobre cómo lo estamos enfrentando a través de nuestras instituciones. Mencionamos pláticas con padres de familia sobre los estudiantes afectados,
incluyendo temas sobre factores de riesgo en los cursos, en las diferentes materias que damos en nuestras instituciones, y la detección de conductas para canalizarlas a las personas o los profesionales adecuados, igualmente a través de las tutorías. ¿Cuál es la respuesta que hemos tenido ante estas estrategias? Bueno, primero que también no existe un reconocimiento de los factores de riesgo por parte de los padres de familia, que es algo que nos afecta muchísimo, y que los programas de este tipo están en constante construcción. Las organizaciones, las instituciones, apenas estamos comenzando a tratar estos temas que son tan importantes para el contexto actual. Y algunas conclusiones, bueno, que vemos una diversificación de los factores de riesgo, pero también un aumento, o sea, han cambiado, pero van en crecimiento, que definitivamente el contexto influye. En nuestra mesa vemos instituciones privadas, instituciones públicas y telebachillerato, entonces eso nos da una perspectiva un poquito amplia. También la inmediatez derivado del cambio tecnológico y por supuesto impactando en el cambio social, el cambio en el núcleo familiar, o sea la conformación de las familias, los cambios generacionales y finalmente creemos que debemos conformar grupos multidisciplinarios para atender los casos. Gracias. Muchas gracias. Todas muy valiosas las conclusiones. Esta última parte me queda bastante claro y hay una necesidad importante de involucrar a los padres de familia, ¿sale? Que no asumamos una responsabilidad como institución, como docente, que no nos toca, ¿sí? Porque también tenemos limitaciones en nuestra función. Entonces, cuando esos límites ya no podemos o los rebasamos, pues también está la responsabilidad de los padres de familia, ¿sí? Y que cuando de veras se involucran a los padres de familia, la escuela y al chico, también tenemos buenos resultados en las intervenciones con ellos. Esa es la diferencia, me parece, entre que un chico salga de una situación complicada, de un conflicto, el hecho de que todas estas tres partes, la escuela, los padres de familia y él, se comprometan, ¿sí? Para estar mejor. Ok, otra parte importante, trabajemos un poco más, lo decía la teoría del desarrollo humano positivo en los jóvenes, trabajemos mucho y apostémosles mucho a los potenciales que ellos tienen, ¿sale? A veces no es que sean malos, ¿sí? No es que tengan la intención, es que a lo mejor nadie les ha hablado de que tienen una dignidad, de que tienen que ser respetados, de que tienen que respetar a los demás, de que tienen potenciales. Entonces, en la medida que nosotros como figuras de autoridad y docentes les reflejemos eso y ellos se den cuenta y hagan conciencia, eso puede ser una diferencia. Entonces, apostemos por lo positivo.